gente que marcó la B, gente que marcó la C y la D. ¿No? ¿Eso me están diciendo? Sí. Bueno, esto como guía, en estos casos hay una sola correcta, ¿sí? No puede haber más de una, ¿sí? Vamos a empezar por lo que claro y correcto. La C es la correcta, ¿sí? Cualquier autor de la epistemología clásica te va a decir que eso hay que hacerlo. O sea, buscar un criterio que distinga la ciencia de la pseudociencia, incluyendo a Hempel e incluyendo a Popper, que no es la epistemología clásica, porque a Sergio que escribió el artículo se le ocurrió que no, pero algunos piensan que Popper también es de la epistemología clásica. Pero más allá de eso, en el texto dice, este es un problema el cual se ocupa la epistemología clásica y cree que es importante resolver. El problema de distinguir la ciencia de la pseudociencia. ¿Sí? Quiero que esté diciendo en serio. ¿Se entiende por qué está bien eso? En el texto afirma todos los autores que pertenecen a lo que se llama epistemología clásica piensan que un problema de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, perdón, es dar un criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las interpretaciones de las otras y por qué no. La A dice, las teorías son conjuntos de enunciados empíricos básicos. Ya ahí está mal, porque los enunciados empíricos básicos son un tipo de enunciado, nada más, que aparecen en las teorías, pero no son los únicos. Los enunciados básicos son de nivel 1, y las teorías tienen enunciados de nivel 2 y tal vez 3. Entonces lo que está mal ahí es que diga que las teorías son conjuntos de enunciados empíricos básicos como si fuera lo único que tienen. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque no es el texto, esto es lo básico, está clarísimo, pero bueno. B. Los enunciados teóricos se extraen inductivamente a partir de los registros de observación directa. Bueno, la respuesta corta a esto es que ningún representante de la epistemología clásica diría algo como esto. Y además, vimos algún fundamento. Primero, ¿qué sería un enunciado teórico? ¿Qué era un enunciado teórico? ¿Por qué decíamos que eran enunciados teóricos? Se referían a cosas que no se pueden ver, ¿sí? Como los átomos, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que está diciendo la afirmación es que vos llegás a enunciados que hablan acerca de átomos que no se pueden ver a partir de observaciones. Es como medio contradictorio, ¿sí? No pudiste llegar nunca a la idea del átomo porque los viste, porque no se ven. ¿Está bien? O sea, lo que está diciendo es, por un lado no es cierto con respecto a lo que dice la epistemología clásica, no dicen eso. Y por otro lado es medio incoherente la afirmación en sí misma. ¿Sí? Pero la respuesta corta sería, no dicen eso quienes adhieren a la epistemología clásica. Entonces, eso es falso. Igual no tienen que marcarlo, solo tienen, digo, por qué no es. ¿Está bien? Y la D, ¿se entendió esto? Sí. La D dice, el problema de marcación consiste en establecer un criterio para distinguir los enunciados empíricos de los enunciados teóricos. No. En los enunciados científicos de los pseudocientíficos, no los teóricos de los empíricos. ¿Sí? Ese es otro criterio que no tiene que ver con el criterio de demarcación. ¿Está bien? Una teoría puede tener enunciados empíricos y teóricos y ser científica. El problema del criterio de demarcación tiene que ver con eso, con qué es ciencia y qué no. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces la correcta es la opción C, ahí en el ejercicio 5. Ejercicio 6. Esto, perdón que insista, pero chequeen bien cuando lean la consigna de qué autor está hablando, porque tienen que responder en función de eso. Vos querés preguntar algo y te colgué, ¿no? No, en el anterior te respondí con lo que dije. Bueno, acá está hablando por Popper, ¿no? Y eligieron la opción C. Sí.
B, C y D. B de bueno, C de correcto y D de cambiante. Bueno, la corroboración consiste en la obtención de datos tratados. Bien, esto es según Popper, ¿sí? La correcta acá sería la C, ¿sí? Pero vamos a ver por qué no la B ni la D. Para Popper sí se puede, con respecto a la B, ¿no? Siempre piensen que está hablando de Popper. De hecho, la palabra corroboración es de Popper, no es de Hempel, ¿sí? Entonces, para Popper, con respecto a la afirmación B, ¿no? Dice, las hipótesis científicas solo pueden ser, bueno, solo pueden ser refutadas empíricamente, pero nunca corroboradas. Bueno, para Popper se pueden las dos cosas, refutar y corroborar. Por eso es falsa. De hecho, corroborar es lo que aparece en C. Eso es corroborar para Popper. ¿Sí? Lo que es falso en B es que diga que Popper piensa que las hipótesis no se pueden corroborar. Y eso, porque Popper dice que sí. Que corroborar no es lo mismo que probar como verdadera, ¿sí? Ahora, por ahí viene la confusión. Pero corroborar es una palabra que tiene un sentido particular en Popper. No es lo mismo que haber probado la verdad de una hipótesis. Entonces, coincido con Hempel que no se puede. Bueno, ¿sí? ¿Se entendió por qué D no? Bueno, D dice, la corroboración consiste en la obtención de datos que le otorguen una hipótesis la probabilidad de ser verdadera. ¿Habla Popper en algún momento de probabilidad de verdad? No. Si habla es para rechazarlo, en realidad, porque en el fondo lo que piensa Popper es que otorgarle probabilidad de verdad a una hipótesis, como sí le parece correcto a Hempel hacer, es otra vez confiar en la inducción. Y la inducción no sirve, según Popper, ¿no? O sea, es otra vez basarse en los casos del pasado, no para decir que la teoría es verdadera, pero para decir que es probablemente verdadera. Es lo mismo, dice Popper. Estás haciendo un razonamiento inductivo. Y la inducción no sirve. Eso es en corto, digamos, lo que diría Popper. Entonces, por eso no va la D. El que habla de probabilidad de verdad no es Popper, sino Hempel en todo caso. ¿Sí? Hempel sí estaría más de acuerdo con eso, aunque no hablaría de corroboración, sino de confirmación. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió por qué no D? Correcta sería la C. Avanzo. ¿Sí? Bueno, ¿a cuál de los conceptos que se presentan a continuación define la siguiente afirmación? Bueno, ¿qué marcaron? Implicación y consecuencia de las candidatas. Intervención crucial. Bien. Bueno, esto es una definición, ¿sí? No hay mucho para discutir, en el sentido de que, bueno, ¿qué significa ese término? La correcta es la opción 3, o sea, la implicación contrastadora, ¿sí? ¿Es eso lo que es la implicación contrastadora? Es lo que yo espero ver en caso de que la hipótesis fuera verdadera. Por ejemplo, si la hipótesis de los pilotos era cierta, entonces lo que yo esperaría ver, si los pilotos cruzan diferentes zonas horarias, es que desarrollen alteraciones psicofísicas. Sí. Ahora lo vemos. Termino de cerrar la respuesta ahí. La consecuencia observacional creo que es más un término de Popper, pero es parecido a la idea de implicación contrastadora. ¿Sí? Perdón, estoy hablando de ejemplo acá, lo digo de nuevo. La idea de consecuencia observacional es parecida a la idea de implicación, pero el concepto que usa
Hempel es implicación contrastadora. ¿Sí? Pero bueno, lo tomaría por correcto también si ponen consecuencia observacional. ¿Sí? La contractación crucial es otro tema diferente, digo, la última opción, que tiene que ver con lo que sería la contractación es la puesta a prueba de la hipótesis, ¿no? Y en ese contexto en que aparece en el texto la idea de contractación crucial, Hempel está hablando de cuando, por ejemplo, vos tenés dos hipótesis, dos teorías rivales que intentan explicar lo mismo pero de manera distinta, y la contractación crucial es la que va a decidir cuál de las dos es correcta. ¿Sí? Por eso es crucial. No tiene que ver con ese enunciado. ¿Sí? La hipótesis ad hoc, digamos en general, es esa hipótesis que se propone una vez que se obtuvo una refutación para salvar, digamos, a la hipótesis principal. O sea, la cosa sería así: vos estás contrastando una hipótesis y obtenés una refutación. Por ejemplo, si la hipótesis, volviendo al caso Semmelweis, fuera que el contacto con materia cadavérica produce la fiebre, entonces yo desinfecto a estos médicos, debería reducirse la mortalidad. Una refutación sería que hago eso y la mortalidad no se reduce, y yo, en lugar de decir que la hipótesis es falsa, lo que digo es, bueno, lo que pasa es que la sustancia que utilizaron estos médicos para desinfectarse no es efectiva. ¿Sí? Eso sería hacer una hipótesis ad hoc. Proponer una manera de salvar a la hipótesis principal ante una refutación. Salvarla en el sentido de explicar por qué fallaron las predicciones sin echarle la culpa a la hipótesis principal, digamos, del fallo. Eso sería. ¿Cuál sería la diferencia entre implicación contrastadora y consecuencia observacional? La diferencia más, entiendo yo, más específica sería que estuviera llamando consecuencia observacional. Viste que la implicación es un condicional, ¿no? Es, si se dan ciertas circunstancias específicas, entonces se dan ciertos efectos. La consecuencia observacional podría ser referirse a esto en particular, al efecto, ¿sí? Pero no recuerdo que Hempel utilice específicamente ese vocabulario. No sé si alguien tiene el texto a mano ahí. Yo creo que no uso la palabra consecuencia observacional. Bueno, ¿se entendió por qué sí y por qué no? Sí. 8. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y después marcar cuál de todas esas sería la justificación de la afirmación. ¿Sí? Está preguntando desde la perspectiva de Hempel. Dice, la deducción es la única lógica aplicable en la investigación científica. ¿Verdadero o falso, por ejemplo? Falso. ¿Por qué? La invención de hipótesis de cáncer por factores lógicos como la imaginación o la deducción, mientras que la confirmación de hipótesis requiere la lógica. No es posible deducir una hipótesis general a partir de observaciones de la investigación científica, solo puede comenzar con una búsqueda de solución detallada. No, tampoco diría eso. Si bien las hipótesis se refutan deductivamente, la confirmación de las mismas se producen en que intervienen inferencias inductivas. ¿Es correcto? Sí, esa está bien. Y la tercera opción, la correcta. Vamos a ver por qué no las otras. O sea, para Hempel, la diferencia de Popper dice la inducción no sirve nunca en la ciencia. Sí, nunca, listo.
Deducción afuera. La única lógica que acepta es la deductiva. ¿Sí? Eso es Popper. ¿Está bien? Acá está preguntando por Hempel. Hempel acepta la lógica deductiva justamente en lo que será la refutación, pero también acepta la lógica inductiva, pero no al momento de inventar hipótesis, sino al momento de justificarla justamente. Esto que decíamos que para Hempel el hecho de que yo vaya acumulando evidencia a favor de la hipótesis es lo que le da mayor o menor grado de probabilidad de verdad. Y es un razonamiento inductivo. Entonces, como decir, bueno, contrasté la hipótesis una vez y la confirmé. Contrasté la hipótesis una vez y la confirmé. Contrasté la hipótesis una tercera vez y la confirmé. Eso le daría un mayor o menor grado de probabilidad de verdad a la hipótesis. Porque siempre que la contraste, resulte confirmada. ¿Sí? Ahí es donde aparece la inducción en Hempel. El momento de justificar la hipótesis. La Hempel no dice que se puede probar que es verdadera la hipótesis, pero sí dice que se puede decir que es más o menos probablemente verdadera. ¿Sí? ¿Y qué te da ese grado de probabilidad de verdad? Bueno, la cantidad de evidencia que tenés a favor. Mientras más evidencia tengas, ninguna en contra, entonces más probable es que esa hipótesis sea verdadera. ¿Se entiende la idea? Ahí está el inductivo de Hempel, que no está en Popper. ¿Sí? Por eso no puede ser, ahí estoy explicando por qué está bien la tercera. Con respecto a la segunda opción, es cierto lo que dice la primera parte, la invención de hipótesis descansa en factores alógicos, o sea, que dice que no hay método, no hay lógica para descubrir hipótesis. Eso es correcto, pero lo que sería la confirmación de hipótesis no se basa en la lógica deductiva, sino en la inductiva, lo que acabo de decir. Eso es lo que está mal de esa afirmación. Hasta la mitad viene bien y después la caga. ¿Sí? Guarda con eso, porque puede pasar que es una afirmación que es compleja, dice dos cosas. Una parte está bien, pero la otra está mal, entonces es falsa. ¿Se entiende? Sí. La deducción, tanto en Hempel como en Popper, solo aplica para lo que sería la refutación. Ahí estamos haciendo un razonamiento deductivo, digamos. Lo llamamos mode tolerance. La forma de razonar, en el caso de la refutación, la forma lógica se llama mode tolerance y es un razonamiento deductivo válido. ¿Sí? La diferencia entre Popper y Hempel es, como decía antes, que para Popper la inducción tiene un papel en la parte de la justificación de las hipótesis y para Popper no tiene ningún lugar. Bueno, con respecto a la tercera opción, que también habían mencionado como posibilidad, la primera parte también es correcta, no se puede deducir una hipótesis general a partir de observaciones, eso está bien, pero la investigación para Hempel no comienza con la observación, comienza con la hipótesis. Recuerdan que dijimos eso, Hempel nos dice primero mirá y después descubrir la hipótesis. No al revés, es primero propongo una hipótesis y después voy a mirar a ver si la hipótesis es correcta o no. ¿Sí? Otra vez en la opción cuarta, está bien lo que dice hasta la mitad y después es falso. Claro. ¿Pero se entiende por qué es falso? Sí. O sea, yo quiero que lo conecten con la parte del texto de la clase donde explicamos eso. ¿Sí? Es la parte que siempre en el texto critica el inductivismo estrecho, ingenuo. Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, 9. ¿Sí? Bueno, acá otra vez pregunta por Popper. Hay que justificar por qué este enunciado es falso. Y el enunciado es, o sea, ya está claro que es falso, eso no se discute, lo que tiene que decir es por qué es falso. ¿Está bien? Un enunciado debe considerarse científico solo si puede ser verificado o refutado a partir de experiencias perceptivas.
Porque Podría decir que poco es una inducción. Si no, no queda claro. Sí, es una manera de responder. Sí, seguramente. Sí. Profe, yo puse que es porque él considera científico lo que es falsable. Sí. Dice, porque de la perspectiva de Popper, lo enunciado de considerarse científico solo se puede ser verificado o refutado. Es que para poco los enunciados no pueden ser verificados. Sería como probarlos como verdaderos. La respuesta sería, podría ser lo que dijo la compañera, que dijeron por allá, y la que dijiste vos. Vos lo ponés de lado que eso sería un poco comprometerse con la inducción, un poco por la inducción sería una respuesta posible. Y la otra más directa sería decir, porque ese no es el criterio que propone Popper para de demarcación, porque está hablando de eso. Para Popper, el criterio de la cientificidad es la falsabilidad. ¿Sí? Hay varias maneras de decir lo mismo, ¿está bien? Lo que dijeron ustedes recién, ¿cómo fue que le dijiste vos? O alguien le ha dicho yo dije parecido, ¿cómo habías puesto? Que se considera científico el enunciado que es falsable. Claro. Esa es una manera de justificar. O sea, lo que está diciendo es, no es este el criterio de Popper para distinguir lo científico de lo no científico. ¿Sí? Esa es una respuesta. ¿Alguien puso otra cosa? Porque él puso algo distinto, pero que también la podemos pelear y que estaría bien. Porque aparte es cierto lo que vos decís. En parte él rechaza eso por esto, por inducción. Bueno, ¿alguien puso una cosa alternativa? A ver si lo podemos revisar. ¿No llegaron hasta ahí? ¿El trabajo? ¿No lo quieren leer? Es un misterio. No sé qué pasa con esas cabecitas. Bueno. Es lo mismo que estudiaba cuando hablaba de psicologismo, No, porque... No explicó nada de la observación. Sí, pero acá la cuestión viene por otro lado. Lo que está apareciendo acá es el criterio de, digamos, es una afirmación acerca del criterio de demarcación. El criterio de demarcación era justamente el criterio que distingue lo científico de lo no científico. ¿Sí? Lo que vos estás mencionando pertenece a otra cuestión que trata Popper, que es el problema de la base empírica. ¿Sí? Acá la crítica no viene por el lado de cómo justificás los enunciados de la base empírica, sino cómo distinguir lo científico de lo no científico. Se me dio la cabeza por eso que tenía. Claro, pero es otro problema. Es de Popper, pero es otro problema, no es este. Este criterio de demarcación que aparece acá como si fuera de Popper, para que pongan que es falso, es en realidad de lo que él llama empiristas lógicos o positivistas lógicos. Es un criterio de demarcación que él menciona en el texto y lo critica, dice esto no sirve, porque las hipótesis científicas no se pueden verificar. Si utilizáramos este criterio para dividir lo científico de lo no científico, nos queda fuera toda la ciencia. Eso es lo que dice Popper. No lo dice así, pero es como lo dijera, ¿sí? Por eso tiene que proponer otro criterio. Él piensa que hay diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, pero que no es esto. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, y ahí al final les pide que definan un poco el concepto de contrastación experimental. No lo entendí. Sí. Lo más difícil. Yo puse que la concentración experimental era cuando el investigador puede controlar la variable para saber si lo que espera ver de la hipótesis es verdadero. Sí. Está bien. Si lo que espera ver que sucede si la hipótesis es verdad. Sí, está bien. Sí, eso es. Controla las variables, las condiciones de experimentación, también puedes haber dicho. ¿Algo más? Esa variante, no sé si la escucharon. Yo no lo entendí. ¿Pero lo escuchaste? Sí. No cerca. No puedo escuchar. Es eso la comparación experimental. A ver, ¿alguien tiene otra manera de formularlo? Esto es fijarse en la definición y sabérsela. De hecho, lo expliqué en clase. Si quieren que leer.
ten en cuenta eso, ¿no? Tomando buenos apuntes, capaz al 4 llega, tomando buenos apuntes. Bueno, no puedo dar más tips. Si en el mismo punto hablamos sobre la contratación no experimental, ¿está de más o está bien para justificar lo que es? No en la medida que digas también que es la experimental. ¿Sí? Claro, tipo solo las dos. decís que no es la. Si solo definís la no experimental. Sí, no estás contestando directamente. Pero a ver cómo pusiste. No, tipo, yo lo puse como dijo ella de las condiciones del experimento para poner la contratación. Y podés agregar con un uso. Una comparación. Claro. Sí. Pero o sea, asegurate de contestar lo que. Claro. A ver, ¿alguien más? ¿No? ¿Hay más voluntarios? ¿Voluntarios? ¿Hasta ahí llegaron? Bueno. La contratación experimental tiene que ver cuando vos tiene que ver con la idea de implicación contratadora. Experimental es la contratación cuando yo puedo, como investigador o investigadora, provocar las condiciones estas de forma voluntaria. Por ejemplo, en el caso de los pilotos, ¿sí? Esto se controló voluntariamente. Se hizo atravesar a algunos pilotos por las distintas franjas horarias, usos horarios, y a otros no. Esa variable que yo modifico para ver si se producen estos efectos, en este caso era si desarrollaban ciertas alteraciones psicofísicas, forma parte de una contratación experimental cuando yo puedo esto alterarlo voluntariamente. Cuando no puedo alterarlo voluntariamente es no experimental. Y por ejemplo, si yo tuviera, el ejemplo que les había puesto es, si yo para hacer la contratación tuviera que provocar el paso de un meteorito, ¿sí? Bueno, eso no lo podría manejar yo a voluntad, debería esperar que suceda. ¿Sí? Lo mismo que si no sé, mi predicción dependía de la lluvia, tampoco puedo provocar la lluvia a voluntad, tenía que esperar que llueva para ver si se produce el efecto, y así. ¿Está bien? La diferencia es si el investigador, el grupo de investigación, puede manipular este factor a voluntad, o sea, lo puede provocar intencionalmente o si no lo puede provocar. En ambos casos se contrasta la hipótesis, pero en uno tenés que esperar que las cosas se den espontáneamente y en otro lo generás vos. Esa sería la diferencia. Sí. ¿Los enunciados teóricos tienen contrastación experimental? ¿O Sí. todos? ¿O hay forma de Si que no puede tienen que no tengan? contrastación, Hempel diría que no son científicos. En algún punto ese enunciado lo tenés que poder, digamos, bajar a la tierra, o sea, contrastar con un hecho concreto, para que yo pueda decirte si la hipótesis está confirmada o corroborada. Si no pudieras hacer eso, es como que la hipótesis es como medio fantasía, porque no se conecta con nada observable. ¿Sí? Es buena esa pregunta. Si no se pudiera contrastar de alguna manera, experimental o no experimentalmente, ahora no sé bien qué me preguntaste. Los enunciados teóricos. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Si todos tenían contrastación experimental. Bueno, no, perdón, te conté cualquier cosa. No, igual sí estás explicándolo. No, pero a tu pregunta no necesariamente, no. Claro. Todos tienen que tener contrastación de algún tipo para ser científicos, diría Hempel. Si no tienen contrastación, no son científicos. Pero no necesariamente tiene que ser siempre experimental. Podría ser no experimental y está todo bien, solo que no experimental. ¿Sí? Puse algo. No te escuché hasta la mitad. O sea, todos tienen que tener contratación para ser científicos, pero no necesariamente tiene que ser experimental. Puede ser las dos, o una sola. Supongo que la contratación experimental es cuando puedo provocar la contratación. Las condiciones de contratación. Me gustaría más que dijera. Porque es esto lo que vos provocás concretamente. Mirá, la implicación es esto. ¿Sí? Esto es lo que vos, la variable que vos movés, o sea, el paso del sacerdote, la desinfección de los médicos, el vuelo de los pilotos, ¿sí? Eso es lo que vos estás controlando. Sería la variable independiente, perdón, la variable independiente. Y esta es la variable dependiente. Hay un texto en la
que puede ser útil, no quiero agregar textos a esta altura de más, pero hay un texto en el cuadernillo de preguntas, que dice, que empieza en la página 22, donde un poco se mete en esto de la contratación. Creo que acá es donde aparece lo de consecuencias profesionales. Como todo el mundo nos lleva. Bueno, la cuestión es que ahí explica quizás más corto y más claro que Hempel esto de la contratación experimental y de la idea de variable independiente y dependiente. Igual eso de variable no es algo que aparezca en Hempel. No me acuerdo ya. Pero bueno, ahí tienen un refuerzo de lo de Hempel en pocas páginas, creo que con ejemplos que son un poco más claros. Sí, eso está, es un texto de 4 o 5 páginas que está en la guía de preguntas, en la página 22, ¿sí? Antes de los casos. Ya había dicho esto, pero no lo repito. Está como explicado lo esencial de Hempel en pocas páginas. ¿Sí? Con la terminología incluso. Bueno, si quieren, los minutos que quedan los usamos para preguntas. El que no tenga preguntas, puede retirar.